que se llama, ese señor al cual yo le aprendí en gran medida lo que hoy vamos a platicar, Leonardo Castellani se pronuncia. Leonardo Castellani y el Papa Francisco tenemos algo en común. Leonardo Castellani fue maestro de Francisco, pero decía que aprendía muy poco. Eso fue el comentario de Leonardo. Y yo también fui ese alumno, y su comentario fue que podía ser yo su sucesor en materia novelística. Él escribió una novela que se llama Los papeles de Benjamín Benavides, novela corta, 200 páginas, de corte apocalíptico. Y después de terminar de leerla, hace como 20 años, decidí hacer la mía y ampliar todo lo que él plantea. Su planteamiento, el planteamiento de Leonardo Castellani, está sustentado a su vez en un planteamiento anterior. Es el planteamiento que yo desde muy pequeño le escuché a mi señor padre. Mi padre es una persona. Alberto, pásame ese libro verde, por favor. Gracias. ¿Alguien sabe quién fue don Salvador Abascal Infante? Serían los primeros 100 puntos. Yo sé, pero porque he visto videos de usted. A ver, ¿y cuál es tu resumen? Pues él fue el jefe del ejército cristero en el ala civil. No, ese fue mi abuelo. Bueno, sí. Un error de 40 años. Sí, pero qué bueno que sale a colación como parte de la introducción. Mi abuelo, en efecto, fue el jefe civil del ejército cristero. Y gracias a él se conoció lo que se llama el Pacto de los Generales. Por ahí debe haber un ejemplar. Alberto, si me gusta sacarlo, por favor, y lo muestras. Y si no, debe estar adentro. El Pacto de los Generales, que ocurre en el año de 1928 entre Plutarco Elías Calles, alrededor de 150 o hasta 200 generalotes, todos con una característica: ¿sí? Asesinos, masones y revolucionarios, con ojo, es la expresión correcta. Sí, y ellos fundan el PNR en 28, 29 y 30 de noviembre de 1928, que unos pocos años después cambia su nombre a PRI, y unas décadas después cambia su nombre a PRIMOR, o sea, la actual Morena, que está formado evidentemente por lo más gruesamente criminal del PRI, del PRD y del PAN también, por desgracia. Entonces, ¿cuándo se funda el sistema monolítico que hoy tiraniza este país? No digo gobierno, digo tiraniza, y no es exageración. Es más, tendríamos que encontrar un término más apropiado para la palabra tiranizar. Desde ese año 1928 se crea un bloque monolítico, y mi abuelo tuvo la fortuna, y la familia mía también, y ahora lo comparto con todas las personas de buena fe que quieren pasar la barrera del insulto y escucharme. Pues sí, porque yo creo que soy de los hombres más insultados y odiados en este país, ¿no? Pero ¿quién es el que me odia y quién es el que me insulta? Pues el pueblo bueno, ¿no? ¿Sí? El pueblo bueno. Ya somos dos. Ese pueblo bueno, así lo llama el Pejelopostli, al que yo llamo de una manera que muchos me han criticado, pero cuando yo digo la explicación, digo que no estoy insultando. Cuando yo digo que alguien es oligofrénico, ¿qué quiero decir? ¿Qué significa la palabra oligofrenia? No, perdón. No, oligofrenia significa mente disminuida. En pocas palabras, cruce de panda con conejo. ¿Se los traduzco? ¿O ya lo entendí? Te tardaste en captar. Lo captaste, ¿no?
Muy bien. Oligofrenia quiere decir estado de idiotez profunda o de imbecilidad, a tal grado que la persona no se da cuenta de su estupidez, se cree inteligente, ¿sí? Y opera como tal. Entonces, cuando yo digo que alguien es chairo, no estoy insultando, estoy describiendo una persona que no sabe que no sabe. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en México? Y que espero que hoy los que tristemente de ustedes pudieran estar en esa situación de no saber que no saben, den el brinco. En el nivel 3 ya se sabe que no se sabe. Qué maravilloso, ¿eh? Descubrir algo que ni siquiera sabías que no sabías. Entonces, la inmensa mayoría de las personas de este país están en el nivel 4 de ignorancia, que significa no saber que no se sabe. ¿Cómo los hubiera denominado Aristóteles? De hecho, el señor Aristóteles, maestro de Alejandro Magno, aunque Alejandro Magno no que él aprendió casi nada, pero es el gran filósofo de la antigüedad, es el filósofo de filósofos, así como Santo Tomás de Aquino lo es de la era después de Cristo. Él los llamaba de una manera muy descriptiva y podría decirse agresiva. Decía, la persona que pudiendo saber lo que sea, opta por la comodidad de no saber, es peor que las bestias. Lo dice en su libro Ética a Nicómaco, lo pueden bajar de la red y consultarlo para que vean que no estoy exagerando. Y entonces a las personas que Aristóteles llama peor que bestias, ¿cómo los bauticé yo? Analfabestias. ¿Sí? Es decir, ¿en dónde está su analfabetismo? ¿En qué radica? En querer no saber. Los primeros 50 puntos. Muy bien. Fíjese, no es una especie de abandono inconsciente. No es un fenómeno espontáneo. Es la decisión de no saber. Es querer no saber. Es querer ver tele. Es querer ser teleadicto. Querer ser teleespectador. Querer ser aficionado de algún deporte sin practicar. El mexicano promedio juega su mejor partido de fútbol con un par de chelas a cada lado, ¿sí? Y suda la gota gorda por la angustia o la alegría de ver perder o ganar a su equipo. Ese es todo su deporte, el promedio nacional. Es extraño que de pronto surja un atleta como la que ayer gana la medalla de oro en 5.000 metros planos en Sudamérica. Es un garbanzo de a libra. Yo ya tengo la mira puesta en ella, cómo le hizo, ¿no? Es decir, para que una persona llegue a esos niveles, evidentemente tiene que tener una escala de valores y una serie de virtudes muy poco populares, muy poco frecuentes. Volviendo entonces al Pacto de los Generales, que es el punto de partida de todo lo que hoy les voy a dar a conocer. Mi abuelo logró meterse en la ceremonia en la cual se hace el pacto. ¿De qué se trató ese pacto? Bueno, pues lo pueden leer, pero también yo se los voy a platicar esta mañana. Uno de los 7 pactos que se formulan ante el embajador norteamericano, ¿sí?, Dwight Morrow, es el siguiente, el pacto número 3. Vamos a dejar al pueblo en la ignorancia. ¿Y mediante qué recursos se dejó al pueblo en la ignorancia? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál fue el mejor recurso para dejar al pueblo sumido en una ignorancia como opción de vida? En ese analfabestialismo que describe Aristóteles, cuando una persona, pudiendo saber, decide no saber, por comodidad, por flojera, por lo que los psicólogos llamamos conservación de ventajas falsas o ventajas neuróticas. Ya explicaremos un poquito más adelante qué es eso de una ventaja neurótica. Entonces, esta inducción a la ignorancia, ¿mediante qué fue lograda? ¿Cuáles fueron los mecanismos vigentes hoy más que nunca
para que el pueblo bueno opte por el no conocimiento. Pues no reprobar en la escuela, darles toda la tele que quieran, ahora darles marihuana legal, Videojuegos. Videojuegos. El percibir. Te voy a dar 10 pesos o te voy a dar un Lamborghini como el que tiene el hijo de Romero de Champs y con el cual se pasea en Ocean Drive de Miami, si pasas de año. ¿Sí? Pero el año que pasó era tercero de secundaria. Y un día que yo estaba paseando por ahí con mi esposa y mi hija menor, vi llegar el famoso Lamborghini de $2 millones con incrustaciones de oro y diamantes, ¿sí? Literal, literal, y con piezas de acero al tungsteno y cosas tecnológicas que se antojan así como que de ciencia ficción. Y le pregunté al tipo que lo recibió, al Botones, de un hotel muy elegante: oye, ¿de quién es ese auto? Y me dijo: pues es del hijo del dueño de Pemex. ¿Cómo? Pero si Pemex no tiene dueño. Bueno, me dijo, es el hijo de Carlos Romero de Champs. ¿Sí? Es su cochecito de $2 millones. ¿No? ¿Eh? A todas partes se lo lleva, ¿sí? Fleta hasta helicópteros de carga para poderse pasear en él, ¿no? Lo mismo en Ocean Drive que en Miami. Entonces, el ideal del pueblo mexicano actualmente está concentrado en 5 cosas. ¿Qué quiere el mexicano promedio? ¿A qué aspira? ¿Cuáles son sus valores aspiracionales más altos? Riqueza, riqueza como sea. Fama, como la famosa Lucerito que tenía 8 años y cantaba aquella canción de: cuando yo crezca quiero ser la estrella de una gran reunión. Me salió mal la imitación, pero así decía. La fama. ¿Qué más? Poder. Placer. Ya van 4 cosas. Y honores, 5. Muy bien, bravo. Esos son los antivalores del pueblo mexicano, para los cuales se indujo al pueblo mediante la aplicación del pacto de una manera verdaderamente magistral. Luego logró colarse disfrazado de ujier, de aquellos empleados que tomaban pues las polainas, los bastones, los abrigos, las llavecitas de los automóviles Forcitos T, en los cuales llegaron todos los generalotes a una casa en la colonia Roma, en donde se echaron 4 días y 3 noches para hacer su famoso pacto e inducir al pueblo en la ignorancia. Entonces, hago este preámbulo del pacto de los generales, y ahorita digo los otros 6 pactos, para ubicarnos justamente en cuál es mi herencia cultural. El por qué voy a plantear hoy lo que les voy a plantear. ¿Qué aprendí de Leonardo Castellani? ¿Qué aprendí de mi padre, Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución? El título se lo da un doctor en historia por la UDG, contra viento y marea, mi 12º hermano, así le llamamos los hermanos Abascal, el hermano número 12, fuimos 11 de mamá. Es un individuo, un ser humano maravilloso, extraordinario, que decidió hacer su tesis doctoral sobre mi padre. Y la tesis doctoral, con la cual la UDG le da el título de doctor en historia, contra viento y marea y retorciéndoles la tripa a todos los masones que tuvieron que darle el título, en la UDG, es un nido de comunistas. ¿Sí? Sin embargo, fue tan valioso el trabajo, tan completo, tan profundo, tan inobjetable, que hasta rompiendo la pluma con la cual firmaron, pues le tuvieron que reconocer la extraordinaria calidad del trabajo. Entonces, cuando menos el 70% de mi ponencia, ¿sí?, es de papá. Es lo que yo le aprendí a él. ¿Desde cuándo? Pues desde un día que yo cumplí 6 años, en 1943, ya llovió, creo que nadie había nacido. Me sentó sus rodillas y me dijo:
A partir de hoy, ya no es importante que creas en Dios. Y mi mamá se va a enojar, dije yo. No, es que ahora lo importante es que más que creas en Dios, es que sepas que existe. Quiero que cambies tu creencia por conocimiento. Y me dio a los 6 años mi primera lección de filosofía, con la Suma Teológica de Santo Tomás en la mano. Entonces, a los 6 años y medio, el 6 de agosto de 1949, acaba de pasar la fecha, para mí es una fecha de fiesta nacional, hice mi primera comunión, pero yo ya sabía alegar sobre la existencia de Dios contra maestros ateos. Sí, fue mi primera experiencia docente con los burros que tenía yo por maestros, ¿no? O sea, del pueblo bueno de la época, ¿no? Que ya estaban perfectamente inducidos a una fe, entre comillas, absolutamente carente de bases racionales. Entonces, mi padre me da toda la formación intelectual de la que hoy soy dueño, y mi abuelo me da la parte histórica vivencial, porque él, después de los arreglos del 29, en donde el gobierno de Calles, el gobierno de Emilio Portes Gil, incumple la promesa de amnistía para los cristeros, para el ejército cristero, literalmente los mata a todos. No quedó un solo jefe vivo, excepto mi abuelo. Él logró salvar la vida. Nunca supimos exactamente en qué lugares estuvo y cómo le hizo para huir durante 30 y tantos años. Finalmente, cuando yo tenía 9 años, llegó a mi casa, cubierto de harapos y con graves afecciones emocionales, en un estado psiquiátrico lamentable. Pues imagínense una persona como él, que además era abogado de la Libre de Derecho, que era un hombre extraordinariamente rico en Morelia antes de la Revolución, que era el padre de 12 hijos, que además era una persona que había dirigido al ejército cristero y que había logrado la victoria, y que esa victoria se vuelve derrota en la mesa de negociaciones entre quién y quién, entre el jefe masón Plutarco Elías Calles y los obispos mexicanos. Se puede hablar de una de las grandes traiciones del clero mexicano contra su propia iglesia y contra la nación mexicana. Eso desquició muchísimo a mi abuelo. Llegó a mi casa después de décadas de andar huyendo por el ancho mundo, escondido literalmente. Mi padre entra en una emoción inmensa, nosotros no, porque no lo conocíamos, pero mi padre me pide: oye, recíbelo por favor, hijo, en tu recámara. Mi recámara tenía una particularidad, era la única que tenía una cama de hospital, ¿sí? Que se podía levantar de los pies, de la cabeza, ¿no? Y como éramos tantos y de vez en cuando nos enfermábamos, pues servía de hospitalito. Y la enfermera insigne pues era mi señora madre, que entre otros muchos conocimientos siempre supo cuidarnos muy bien y darnos una salud a prueba de bombas. Me pide que le ceda mi recámara a mi abuelo y que lo cuide, que hable con él. Y descubro, no de manera verbal, no de manera, digamos, aplicada al idioma, ¿sí?, sino de manera intuitiva, descubro la fórmula nutricional básica. ¿Y cómo trato a mi abuelo? Por intuición o por obra del Espíritu Santo, con caricias, con tiempo y con reconocimiento. Yo no sabía que así se llamaba. Iban a pasar más de 50 años para que yo aprendiera que así se llamaba, y lo aprendiera de un psiquiatra moderno, el doctor Eric Berne, en La Joya, California. Pero así fue como traté a mi abuelo, y la sorpresa más maravillosa que me llevé fue su casi plena recuperación física y mental y emocional. Y los ratos de lucidez cada día iban siendo mayores. Al principio eran unos cuantos segundos. Ah, ¿tú eres Juan Bosco? ¿El primogénito del cuarto de mis hijos? Sí, abuelo, soy Juan Bosco. Y empezaba a delirar. Pero esos periodos de lucidez se fueron ampliando.
Cuando él me daba un bastonazo, pues yo lo eludía y le contestaba con un beso en la frente, caricia. Cuando él me decía un insulto, por cierto, insultos muy elegantes, ¿no? Porque él no era un peladito, era un abogado, ¿no? ¿Sí? Me decía, ay hijo, naciste pa' maceta, del corredor no pasas, ¿sí? Y pues yo me sentía muy humillado, pero le contestaba con cariño. Y así fueron 4 o 5 años. Y lo que yo gané, y ahora ustedes son los ganones, es lo que él me contó, lo que él me platicó del pacto de los generales. ¿Sí? Tomé notas y esas notas están en la novela. ¿Sí? En el primer tomo hay pocas, en el segundo hay más, en el tercero, que estoy terminando, habrá más. Y curiosamente, aunque él no fue un profeta, ni lo puedo considerar tal, pero vio venir lo que se venía, ¿sí? Lo que ahora tenemos encima. Un proceso que parece irreversible de venezolanización. Sí. Sí. Y si van a tocar alguna madera, pues que sea la de la cruz de Cristo. Sí. Pero tú levantaste la mano, querías preguntar algo. Sí, bueno, una de las preguntas era